un cazador cruzando un páramo helado, un Mustang salvaje atrapado en el hielo, a segundos de la muerte. No había nadie para salvarlo, nadie excepto un hombre. Tenía todas las razones para alejarse, para salvarse a sí mismo. Pero lo que sucedió después te dejará sin palabras. Esta es una historia de supervivencia, sacrificio y un vínculo inquebrantable entre un hombre y un caballo. El viento cortaba el valle como una navaja, aullando sobre el paisaje congelado con una ferocidad despiadada. La nieve giraba en remolinos violentos, golpeando la piel expuesta de Ethan Walker como pequeñas agujas heladas, a pesar del grueso cuello de piel de su abrigo. Los inviernos en Montana eran brutales, pero esta tormenta era diferente. Como si no tuviera intención de dejar que nada sobreviviera. Ajustó la correa de su rifle sobre la espalda y siguió avanzando, con sus botas crujiendo sobre la nieve endurecida. Había salido antes del amanecer con la esperanza de rastrear un ciervo antes de que la tormenta empeorara. Pero ahora apenas podía ver más allá de unos pocos metros. El mundo entero era blanco. Un vacío helado, interminable y letal. Exhaló con fuerza, viendo su aliento formar una densa nube de vapor. La caza había terminado, tenía que regresar antes de que la tormenta lo enterrara vivo. Pero entonces lo vio, una sombra en la distancia. Al principio, era solo un bulto oscuro contra la inmensidad blanca, apenas visible entre la nieve danzante. Sus instintos se tensaron. ¿Un depredador? ¿Un árbol caído? Pero a medida que se acercaba, la sombra se movió. Su corazón dio un vuelco. Estaba vivo. Ethan entrecerró los ojos, esforzándose por ver mejor. La silueta apenas se movía. Algo no estaba bien. Con pasos firmes, avanzó con cautela, apretando el rifle. No por miedo, sino por precaución. Un animal herido era impredecible. Pero cuando finalmente cruzó la última cortina de nieve, su aliento se quedó atrapado en la garganta. Un enorme Mustang negro luchaba en medio de un lago congelado, pero no sobre el hielo. Dentro de él, la superficie helada se había fracturado bajo el peso del animal, dejando un enorme agujero donde el agua oscura y gélida se agitaba con furia. El caballo estaba medio sumergido. Sus patas delanteras arañaban desesperadamente los bordes rotos del hielo, tratando de encontrar apoyo para salir. Ethan podía escuchar sus jadeos frenéticos, ver los violentos temblores que sacudían su cuerpo empapado. Trozos de hielo se aferraban a su espeso pelaje negro, su melena y su cola goteaban agua helada que se convertía en finas estalactitas, rígidas. Sus ojos oscuros, desorbitados por el miedo y el agotamiento, se abrían y cerraban con cada nuevo intento de escalar sobre la superficie helada, solo para resbalar y caer de nuevo en el abismo congelado. Se estaba ahogando. La realidad golpeó a Ethan como un martillazo en el pecho. Ese caballo se estaba muriendo delante de él, y si no hacía algo, el hielo terminaría por atraparlo para siempre. Pero había un problema. El hielo era delgado. Si se apresuraba sin pensar, también caería. Miró a su alrededor, su instinto de supervivencia encendiéndose. El lago se extendía en todas direcciones, con grietas que cruzaban la superficie por la furia de la tormenta. El Mustang debió haber caminado sobre él sin saberlo, hasta que la trampa se cerró bajo su peso. La elección inteligente, la elección segura, sería darse la vuelta. Dejar que la naturaleza siguiera su curso. No era su pelea, pero sus pies no se movieron. Su mente le gritaba que se alejara, que salvara su propia vida, pero su corazón ya había tomado una decisión. Soltó un suspiro pesado, descolgó su rifle y murmuró entre dientes, «Maldita sea», y corrió hacia el hielo. Ethan resbaló con cada paso mientras se lanzaba hacia el lago congelado, su respiración entrecortada por la adrenalina. El viento helado golpeaba su rostro como una bofetada cortante, filtrándose a través de las gruesas capas de su abrigo, pero ignoró el dolor. Lo único que importaba era el caballo, luchando, forcejeando, hundiéndose más y más en el abismo helado. El Mustang negro temblaba de manera incontrolable. Sus patas golpeaban la superficie del hielo en una batalla desesperada, pero la resbaladiza trampa se negaba a darle la oportunidad de sobrevivir. Estaba perdiendo la pelea. Sus movimientos se volvían cada vez más lentos. Sus fosas nasales,
abiertas por la desesperación, apenas conseguían aspirar el aire helado. Su respiración, cada vez más débil, el frío lo estaba apagando. Ethan cayó de rodillas, deslizándose peligrosamente cerca del hielo fracturado. El Mustang se estremeció, sus ojos oscuros rodando con pánico, sin saber si el hombre que se acercaba era su única esperanza o una amenaza más. Tranquilo, murmuró Ethan con voz baja pero firme, dejando que su tono atravesara el rugido del viento. Su instinto le gritaba que se moviera con cuidado. Un paso en falso y ambos desaparecerían bajo el hielo. Ethan extendió una mano y tanteó la superficie alrededor de él. El hielo gimió bajo su peso, amenazando con ceder. El lago ya había atrapado a la mitad del caballo, y no dudaría en llevárselo a él también. El Mustang pataleó de nuevo. Sus cascos golpearon el hielo con furia, haciendo saltar fragmentos afilados. Ethan apretó los dientes. El agujero se estaba haciendo más grande. Cuanto más luchara, el caballo, más difícil sería salvarlo. Piensa, maldita sea, Ethan necesitaba una cuerda. Algo lo suficientemente fuerte como para tirar del Mustang fuera del agua. Buscó con rapidez en los bolsillos de su abrigo. Nada útil. Tenía su rifle, un cuchillo de caza, algunos suministros básicos, pero nada para ayudar. Su corazón latía con fuerza. Tenía segundos. Tal vez un minuto antes de que el cuerpo del caballo se congelara por completo. Usa lo que tengas. Sus dedos se movieron instintivamente a su cintura y, en un solo tirón, arrancó su grueso cinturón de cuero. No era mucho, pero era lo único que tenía. Tumbándose contra el hielo, estiró el cinturón hacia el hocico del Mustang, avanzándolo justo como para no caer. «Vamos, amigo», gruñó entre dientes, su aliento escapando en nubes de vapor. «Agárralo». El Mustang resopló débilmente. Su cuerpo temblaba tanto que Ethan podía ver cada músculo convulsionando bajo su pelaje empapado. Sus patas apenas se movían ya. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si estuviera decidiendo si seguir luchando o rendirse. Ethan apretó la mandíbula y se inclinó más. El cinturón rozó los labios helados del caballo, pero no mordió. Ethan maldijo entre dientes. «Vamos, maldita sea». Y entonces, algo cambió. Los ojos oscuros del Mustang brillaron, como si, en algún rincón de su mente exhausta y congelada, entendiera lo que estaba pasando. Con un último instinto de supervivencia, el Mustang se lanzó hacia adelante y atrapó el cinturón entre sus dientes. Ethan no dudó ni un segundo. Tiró con todas sus fuerzas. El Mustang pataleó con violencia, sus patas delanteras raspando contra el hielo. Logró levantar su cuerpo solo un poco. Y entonces, el hielo bajo Ethan se rompió. Un instante después, la oscuridad helada lo devoró por completo. El impacto del agua gélida fue como un golpe brutal contra su pecho. Era un frío despiadado, paralizante. Un cuchillo invisible que cortaba hasta el alma, robándole el aliento en un latigazo de dolor indescriptible. Su cuerpo se estremeció de forma incontrolable. Sus músculos se tensaron hasta el punto de inmovilizarlo. Su visión se nubló mientras descendía, su pesado abrigo empapado arrastrándolo como un ancla. Su instinto rugía. «Sal de ahí». Forzó sus brazos a moverse, pataleando con todas sus fuerzas mientras estiraba la mano hacia la superficie. Sus dedos rozaron el borde del hielo. Pero la capa helada era demasiado resbaladiza, demasiado sólida. El agua lo estaba jalando más y más hondo. El calor de su cuerpo se desvanecía, segundo a segundo, y entonces lo escuchó. Un chapoteo desesperado. A través de la neblina de agua helada, vio una sombra gigante moverse frenéticamente. El Mustang. También seguía atrapado. También seguía luchando. La adrenalina venció la parálisis. Ethan se impulsó con todas sus fuerzas, rompiendo la resistencia del agua gélida. El casco del Mustang se agitó en el agua, golpeándolo accidentalmente con una fuerza brutal. Un estallido de agua helada chocó contra su rostro, cegándolo por un instante. Pero Ethan no se rindió. Él había tomado la decisión de salvar a ese caballo, y no iba a dejar que ambos murieran allí. Se lanzó hacia adelante, sus brazos rodearon el cuello empapado del Mustang. El caballo resopló con fuerza, asustado, pero Ethan se aferró con todo lo que le quedaba.
Tranquilo, amigo, jadeó entre dientes, su voz temblorosa. Te tengo. Pero no tenía idea de cómo sacarlos de ahí. El hielo crujió amenazante sobre sus cabezas. El borde del agujero brillaba con una quietud mortal. El frío perforaba su piel. El Mustang temblaba, sus músculos endureciéndose peligrosamente. Ethan sabía que solo tenía segundos antes de que el cuerpo del animal dejara de responder. Y si el caballo se hundía, no habría forma de sacarlo. No iba a dejar que eso pasara. «No va a pasar», gruñó, con los dientes castañeteando. Sus manos se movieron solas. A pesar del entumecimiento, encontró el extremo del cinturón aún enredado en el hocico del Mustang. Sus brazos estaban insensibles, pero obligó a su cuerpo a obedecer. Solo una oportunidad. Con todo lo que le quedaba, lanzó el extremo del cinturón sobre el hielo, enredándolo alrededor de un trozo sólido justo más allá del borde roto. La correa se enganchó. Apenas, pero fue suficiente. Ethan tiró con todas sus fuerzas, sus botas resbalando en el lodo helado bajo el agua. El Mustang relinchó con desesperación, sus patas moviéndose frenéticamente bajo el agua helada. ¡Vamos!, rugió Ethan, su respiración entrecortada. «Muévete, maldita sea». Los cascos del Mustang se aferraron al hielo. Por primera vez, encontró tracción. Ethan tiró con más fuerza. Sus brazos ardían. Sus dedos ya no respondían. Su visión se oscureció por un momento. Su pecho ardía. Pero entonces, las patas delanteras del Mustang se engancharon al hielo sólido. Un sonido gutural escapó del pecho del animal cuando, con un último y desgarrador esfuerzo, empujó con todas sus fuerzas. Sus músculos se tensaron hasta el límite, y con un último intento desesperado, saltó. El Mustang se desplomó sobre el hielo, su cuerpo temblaba sin control, su aliento salía en nubes espesas de vapor. Pero estaba fuera, Ethan no. En el mismo instante en que el caballo escapó, el resto del hielo bajo él cedió. Sintió cómo caía más profundo. El agua negra lo envolvió, aplastándolo como una losa helada. El frío lo estaba venciendo. Por primera vez, sintió que su cuerpo se rendía. Lo último que vio, antes de hundirse por completo, fue al Mustang, de pie sobre mí, el hielo mirándolo, y luego todo se volvió negro. «Vaya. Sí que eres algo especial, ¿eh?», murmuró Ethan, su voz áspera por el frío y el cansancio. El Mustang resopló, sacudiendo su enorme cabeza. Por primera vez, Ethan vio algo en los ojos del caballo que no había estado allí antes. Confianza. Un momento después, el semental dio un paso hacia atrás, luego otro. El pecho de Ethan se apretó. El Mustang se iba a marchar. Claro que sí. Eso era lo que hacían los caballos salvajes. Pero entonces, se detuvo. Ethan apenas se atrevía a respirar. El caballo no estaba huyendo. No estaba escapando. Estaba esperando. Ethan tragó saliva, ignorando el dolor en sus extremidades congeladas mientras luchaba por ponerse de pie. Su voz sonó áspera cuando habló. «¿Te vas a quedar o qué?». El Mustang no se movió. No corrió. No desapareció en la nieve. El aliento de Ethan se convirtió en una densa nube de vapor en el aire mientras daba un paso adelante. El semental lo observó con atención, sus músculos aún tensos, sus instintos aún salvajes. Pero no retrocedió. Ethan asintió. Por ahora, eso era suficiente. Sus piernas pesaban como el plomo mientras avanzaba con pasos tambaleantes. El frío se había arraigado en sus huesos. Cada movimiento era un nuevo golpe de dolor que recorría su cuerpo entumecido. Su ropa empapada se pegaba a su piel, ofreciendo cero protección contra el viento helado. Pero nada de eso importaba. Porque el Mustang seguía allí. Ethan había esperado que el caballo huyera en cuanto tuvo la oportunidad. Que desapareciera en la naturaleza como estaba destinado a hacer. Pero no lo hizo. Estaba esperando. La tormenta rugía a su alrededor. La nieve caía en gruesas ráfagas, cubriendo el paisaje helado en un mar interminable de blanco. El Mustang se mantenía firme a pesar del frío, sus patas poderosas clavadas en la nieve, su pelaje oscuro aún goteando agua congelada. Ethan caminó con cautela, leyendo cada sutil cambio en la postura del caballo. El semental movió ligeramente,
las orejas, sus músculos aún tensos, pero no se alejó. Ethan se detuvo a unos pasos, dejando que su aliento se disipara en el aire entre ellos. «No tienes que quedarte», murmuró, con la voz áspera por el agotamiento. El Mustang resopló, con fuerza, sacudiendo la cabeza y esparciendo gotas de agua helada de su melena. Ethan jafó una leve risa, cambiando su peso. Su cuerpo le rogaba que se sentara, que descansara. Pero sabía que si lo hacía, tal vez no se volvería a levantar. El frío seguía siendo una amenaza. Miró hacia la línea de árboles en la distancia. Su cabaña estaba demasiado lejos. Si no, se movía ahora, jamás llegaría. Su mirada regresó al Mustang. Una idea descabellada cruzó por su mente. No. El caballo no lo dejaría acercarse. Pero si alguna vez hubo una oportunidad, era esta. Respirando hondo, Ethan extendió la mano, la palma hacia abajo, asegurándose de no hacer movimientos bruscos. Las orejas del Mustang se movieron. Sus fosas nasales se ensancharon ligeramente. Ethan contuvo la respiración. Este era el momento. El caballo decidiría si aceptarlo, o dejarlo morir solo en la nieve. Los segundos se alargaron, y luego, el Mustang hizo algo que Ethan no esperaba. Bajó la cabeza. Apenas un poco. Ethan tragó saliva, sus dedos entumecidos por el frío, mientras daba otro paso. El Mustang no retrocedió. Con extrema lentitud, Ethan rozó el hocico húmedo del caballo con la punta de sus dedos. El pelaje del Mustang se estremeció bajo su tacto, pero no se apartó. Ethan exhaló, sintiendo que algo se aflojaba en su pecho. «Sí que eres especial», susurró, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. El semental dejó escapar un resoplido, su cálido aliento formando niebla en el aire entre ellos. Ethan sabía que no tenía mucho tiempo. Su cuerpo estaba fallando. El frío era insoportable. Tenía que moverse. Y entonces, por primera vez en años, Ethan hizo algo que jamás creyó volver a hacer. Buscó a un caballo salvaje. Con movimientos lentos, agarró la espesa melena del Mustang. Sus dedos estaban rígidos, apenas podía sostenerse, pero se aferró con fuerza. El caballo se tensó, pero no huyó. Ethan apretó los dientes, respiró hondo, y se impulsó sobre el lomo del Mustang. El semental se estremeció bajo él, sus músculos flexionándose con incertidumbre. Ethan se sostuvo con todas sus fuerzas, esperando la inevitable lucha, pero nunca llegó. El Mustang resopló, pateando la nieve con sus cascos delanteros, pero no se movió. Ethan sintió un latigazo de algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Esperanza. Se inclinó hacia adelante y murmuró: «Vamos a casa, amigo». Y con eso, el Mustang comenzó a moverse. El crujido de sus cascos resonaba en la nieve profunda mientras avanzaba con pasos firmes sobre el terreno helado. Ethan sintió cada poderosa zancada bajo él. Su propio cuerpo estaba adormecido y dolorido, pero no tenía opción. Tenían que seguir adelante. El viento aún no se había calmado, y la nieve seguía cayendo en gruesas ráfagas, ocultando el mundo a su alrededor. Ethan apenas podía ver la línea de árboles, pero sabía exactamente a dónde tenían que ir. Su cabaña, refugio. Si no llegaban pronto, ambos se congelarían hasta la muerte. Apretó con más fuerza la melena del Mustang, sus dedos apenas respondiendo por el frío. Su cuerpo se tambaleaba con cada paso, sus músculos rígidos gritaban en protesta. Pero se mantuvo firme. El Mustang no dudó. A pesar del cansancio, a pesar del frío, a pesar del terror del lago helado, su espíritu seguía intacto. Ethan se inclinó un poco más, su aliento casi congelado mientras murmuraba: «Solo un poco más, amigo». El Mustang resopló, sus orejas moviéndose levemente al sonido de su voz. Pero no se detuvo. Y entonces el Mustang se tensó. Todo su cuerpo se volvió rígido. Sus orejas se alzaron, atentas. Ethan sintió su pulso dispararse. «¿Qué pasa?», murmuró, obligándose a sentarse erguido, a pesar del entumecimiento de su cuerpo. El Mustang inhaló con fuerza, sus fosas nasales ensanchadas. Y entonces lo oyó, un sonido bajo, grave, un gruñido gutural.
El viento lo había enmascarado al principio, pero ahora lo escuchaba con claridad. Algo se movía entre los árboles. No estaban solos. Ethan sintió su instinto encenderse como fuego. Luego los vio. Sombras. 3, tal vez 4. Emergiendo del bosque. Lobos. Ethan sintió cómo su pecho se apretaba. Sus dedos entumecidos se movieron automáticamente hacia el rifle en su espalda. El Mustang pateó el suelo con fuerza, soltando un resoplido desafiante. Pero los lobos no huyeron. Estaban esperando. Ethan vio el hambre en sus ojos brillantes. No tenían miedo, lo habían estado siguiendo, rastreados, y ahora veían su oportunidad. Vamos, amigo, susurró Ethan. Y con eso, el Mustang avanzó. La tormenta seguía rugiendo a su alrededor, pero el caballo no se detuvo. La cabaña estaba tan cerca que Ethan casi podía sentir el calor del fuego esperándolo en el interior. Pero su cuerpo estaba fallando. Su visión se volvió borrosa, el frío implacable hundiéndose en lo más profundo de sus huesos, arrastrándolo a una peligrosa neblina de agotamiento y entumecimiento. Su agarre sobre la melena del Mustang se debilitaba. Sus dedos apenas respondían. Cada respiración se volvía más pesada. Cada movimiento se sentía como avanzar a través del hielo más espeso, solo unos pasos más. El Mustang pareció sentirlo. El semental soltó un resoplido bajo y determinado, acelerando el paso. Sus cascos partían la nieve con fuerza. Su aliento escapaba en gruesas nubes blancas. Su cuerpo aún temblaba, pero no se detuvo, y Ethan tampoco lo haría. Apretó la mandíbula, obligándose a sostenerse, su cuerpo balanceándose con cada paso. Solo unos metros más. El porche de la cabaña estaba justo ahí. Casi en casa. Y entonces, oscuridad. El cuerpo de Ethan se desplomó, sus dedos congelados se soltaron de la melena del Mustang. Y cayó. El mundo se apagó, su mente entrando y saliendo de la conciencia. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sintió algo cálido presionando contra él, un peso sólido. Sus sentidos se encendieron lo suficiente para registrar la sensación de la madera áspera del porche bajo su piel. El calor del contacto derritiendo la nieve acumulada en su ropa, congelada, y luego, un profundo resoplido. Ethan forzó sus ojos a abrirse, su respiración temblorosa. El Mustang. El enorme semental estaba de pie sobre él, sus ojos oscuros, llenos de algo que Ethan jamás había visto en un caballo. Preocupación. El Mustang lo había empujado hasta el porche. Ethan soltó una risa ronca, sin aliento. No eres solo un caballo, murmuró, su voz apenas un susurro. Eres un maldito milagro. El Mustang resopló, moviendo las orejas hacia adelante, como si entendiera cada palabra. Los brazos de Ethan temblaban mientras reunía la poca fuerza que le quedaba, arrastrando su cuerpo medio congelado hacia la puerta de la cabaña. Sus dedos apenas funcionaban, pero de alguna manera logró girar la perilla y abrir la puerta. El calor lo envolvió de inmediato. El crujir del fuego moribundo fue el único sonido en la habitación. Apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie, pero giró la cabeza, su corazón latiendo con fuerza. El Mustang seguía allí, de pie en el porche, su silueta oscura recortada contra la furia de la tormenta. Ethan tragó saliva. Todo en su mente le decía que este era el final. El Mustang era salvaje. Era libre. Este nunca había sido su hogar. Ethan esperaba verlo girarse y desaparecer en la nieve, siguiendo su naturaleza, pero no lo hizo. El caballo dio un paso adelante, Ethan contuvo el aliento, y luego, el Mustang subió al porche. Y no se movió. Ethan soltó el aire lentamente, sintiendo algo romperse dentro de su pecho. Algo que había estado allí por demasiado tiempo. ¿Quieres quedarte?, preguntó en voz baja. El Mustang bajó la cabeza, sus ojos oscuros conectando con los de Ethan. Y Ethan lo supo, esto no era posesión, no era domesticación, era confianza. Ethan asintió. Está bien, amigo. Y con eso, dejó la puerta abierta. Por primera vez en años, no estaba solo. Ethan y el Mustang
No solo habían sobrevivido, habían encontrado algo mucho más grande, un vínculo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitaban. Esto no era solo una historia de rescate, era una historia de confianza, valentía y segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con alguien que ame las historias de supervivencia y conexión. Sigamos difundiendo relatos inspiradores que nos recuerden la fuerza del espíritu humano y animal.